Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. De nuevo, mil disculpas por no poder estar con ustedes el día jueves. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un breve repaso y a terminar la parte de las distintas escuelas de pensamiento económico que habíamos empezado a ver el lunes. Y en otro video voy a grabar la clase que nos correspondía para el día jueves. Habíamos empezado con la primera de estas escuelas de pensamiento, que en realidad no es una escuela de pensamiento. Recuerden, por favor, que no es una escuela de pensamiento, porque fue un desarrollo pragmático, fue una práctica que se dio y que tuvo un impacto muy fuerte en la economía fundamentalmente de Francia, pero no tuvo un método de análisis, no tuvo un desarrollo académico, no tuvo un desarrollo epistemológico que pudiera convertir al mercantilismo en lo que efectivamente es una escuela de pensamiento. Las claves de esta escuela de pensamiento es que estos autores, Jean Baudin, Colbert, Moon, planteaban básicamente que la riqueza de un país dependía de la cantidad de oro y de plata con la que contaba, por lo que es imperativo para los países tener un estricto control con respecto al comercio exterior y a la producción, fomentar las exportaciones y desalentar las importaciones, de manera tal de que con el tiempo esa nación o ese país pudiera contar con un saldo positivo en la balanza de pagos. No se asusten con respecto al tema este de la balanza de pagos, porque ya más adelante y eh, en la última parte de la materia vamos a estudiar en profundidad el tema de comercio exterior como un criterio macroeconómico, pero quedémonos con que el saldo positivo en la balanza de pagos se refiere básicamente a que el país exportaba mucho más de lo que importaba. De esa manera acumulaba, perdón, de esa manera acumulaba oro y plata en sus arcas. Después pasamos a estudiar a la fisiocracia. La fisiocracia se plantea como una revuelta o como un rechazo a las ideas del mercantilismo, especialmente francés, y adhiere a la idea contraria de una economía abierta. Básicamente lo contrario a lo que plantean los mercantilistas, los fisiócratas sostienen que donde el libre mercado impere, donde hubiera la posibilidad de llevar adelante aquellas actividades económicas que los ciudadanos consideraran, esa economía era la economía que iba a crecer. Sin embargo, no se puede considerar a los fisiócratas como los liberales más tradicionales o las ideas liberales más tradicionales, en la medida en la que, mientras que los mercantilistas consideraban que la riqueza de un pueblo dependía de la cantidad de oro y plata que tenía, los fisiócratas consideraban que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de tierras eh, cultivables y que pudieran generar riqueza a partir de la exportación de los granos y de la exportación de alimentos. ¿Okay? En Argentina, Manuel Belgrano fue uno de los fisiócratas más importantes y promovía el fomento de la agricultura, la protección del comercio, que no se impida el comercio exterior de los géneros del terreno, significa que no se impida las exportaciones de granos, fomentar la industria y, como les decía, oponerse a las ideas del mercantilismo. Después estudiamos o conversamos, mejor dicho, sobre la escuela clásica de economía, donde se origina finalmente las ciencias económicas con un método y con un objeto científico particular, puntual y distinto a los otros campos del saber que hasta ese momento estos autores venían explorando. Y los pilares de la Escuela Clásica de Economía, con Adam Smith a la cabeza, Fermín David Ricardo, era que la riqueza de las naciones dependía en realidad de la división del trabajo. En la medida que el trabajo pudiera ser dividido en secciones o en porciones de producción, la productividad de cada uno de estas secciones sería superior, aumentaría, con lo cual la división del trabajo al final del proceso productivo lo que hace es aumentar la cantidad de productos, aumentar la cantidad de stock, luego aumentar la cantidad de producción. Para eso es imperativo que los estados protejan, reconozcan primero y protejan después a la propiedad privada,
que los individuos no encuentren barreras para llevar adelante sus intercambios, que haya libertad de comercio de industria, y consecuentemente, como una condición, como una consecuencia natural de esto, que exista la libertad de contratación, de manera tal que las personas libremente puedan intercambiar los excedentes de producción con los que contarían a razón precisamente de la división del trabajo. Ya en los siglos, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las escuelas de pensamiento económico, la escuela clásica muta o se transforma hacia una nueva percepción o hacia una nueva perspectiva de análisis en lo que se denominó la escuela neoclásica. Jevons, Walras y Marshall fueron los principales autores de esta nueva modalidad o de este nuevo mecanismo de análisis económico o de estudio de las ciencias económicas, y las columnas vertebrales, las columnas troncales de la escuela neoclásica las podríamos sumariar o las podríamos resumir en las siguientes. Continúan a la escuela clásica, no se oponen a los contenidos o a los componentes de la escuela clásica, sino que continúan las premisas de la escuela clásica de Adam Smith y John Stuart Mill, pero incorporan un componente al análisis económico que es el estudio de la función de utilidad. A partir de esto, de la función de utilidad, todo el método de estudio de las ciencias económicas empieza a traducirse en un método en el que es indispensable el uso de las matemáticas. Hasta la escuela neoclásica, la economía se estudiaba como se estudia cualquier ciencia social, es decir, sin apelar a las matemáticas o sin apelar a los instrumentos que son los idóneos para el estudio de las ciencias exactas, básicamente porque la economía es una ciencia social. Consecuentemente, el primer aporte que hace la escuela neoclásica al estudio de las ciencias económicas es el estudio de la función de utilidad, y a partir de la función de utilidad, la incorporación del cálculo acá, la incorporación del cálculo económico y el uso de las matemáticas. Los pilares troncales, no se asusten, después ya los vamos a ir estudiando con detalle, pero básicamente lo que me interesaría es que tengan presente que los pilares fundamentales en qué se basa la escuela neoclásica de la perspectiva metodológica es que, a diferencia de las teorías que se venían desarrollando hasta la aparición del libro de Carl Menger, Principios de Economía, en 1860, la escuela neoclásica adhiere totalmente a la teoría subjetiva del valor, a la teoría de la utilidad marginal, que fue tan grande el cambio de la incorporación o la oferta analítica que realiza Menger, que se considera un cambio copernicano en la epistemología de las ciencias económicas. Y a partir de la sugerencia de la teoría de subjetiva del valor o de utilidad marginal, se lo denomina o se lo considera como la revolución marginalista. Es una revolución epistemológica porque hasta ese momento las teorías del valor eran todas objetivas, ya las vamos. Sostienen y ratifican, por supuesto, que el productor y el consumidor son racionales, es decir, que toda decisión de producción y de consumo se toma de manera racional, y ambos, tanto productor como consumidor, son maximizadores de utilidades. Esto un poco en relación con esta incorporación y con esta columna vertebral de los neoclásicos, que es la función de utilidad. Ambos, productor y consumidor, son maximizadores de utilidades. Quiere decir que ambos van a tomar decisiones de producción y de consumo de modo tal que esa decisión arroje un resultado que les permita aumentar sus ganancias. Sostienen la idea de una información perfecta. Esto de la información perfecta está directamente relacionado con el concepto o con el criterio de ser racionales, que tanto consumidor y productor son racionales,
Si somos racionales, conocemos a través de nuestra razón y en consecuencia podemos alcanzar la información perfecta. Con el cálculo económico y el uso de las matemáticas, lo que sostienen es una teoría con respecto al funcionamiento del mercado, que es lo que vamos a ver en el próximo video, que sería la clase del jueves. Sostienen que con el cálculo económico y el uso de las matemáticas, los economistas estarían en condiciones de estudiar y de apelar a, y los economistas y los distintos agentes económicos, no solamente los economistas, sino todos en realidad, estaríamos en condiciones de estudiar economía aplicando y aspirando a la teoría del equilibrio general. ¿Equilibrio general de qué? El equilibrio general entre la oferta de bienes y servicios y la demanda de bienes y servicios. No se preocupen que esto lo vamos a profundizar en el próximo video. Creo que habíamos llegado hasta ahí el día lunes y me queda simplemente conversar con ustedes, hacer una breve introducción o presentación con respecto a otra escuela de pensamiento económico que fue, o que es, en realidad, no tiene ya tanta práctica, pero digamos que es una de las escuelas de pensamiento más importantes para el estudio de las ciencias económicas, que es el marxismo. Los principales autores fueron Marx y Engels, por supuesto. Recuerden que Karl Menger publica Principles of Economics en 1860 y Marx publica El Capital en 1867. ¿En qué se diferencia el marxismo del resto de las escuelas que venimos viendo? En que en todas estas otras escuelas no hay una crítica, no hay un desafío profundo al status quo de lo que los autores observaban en cada momento histórico en el que trabajaron. No lo criticaban, simplemente lo observaban y ofrecían hipótesis con respecto a lo que observaban. Pero Marx hace otra cosa. Marx dice, todo lo que estamos viendo está mal y el sistema que estamos observando está mal. Y en su obra lo que hace es una crítica muy, muy densa, una crítica muy, muy estricta a todo el sistema de producción capitalista, basándose fundamentalmente en las condiciones de explotación de los trabajadores que observaba Marx en el momento en el que publica su obra, a mediados o hacia después de en la segunda mitad del siglo XIX, y observaba que los resultados de la revolución industrial que se había iniciado hacía 100 años estaban dando una muestra de bastante ineficiencia y de absoluta injusticia en términos marxistas. ¿Por qué? Porque las diferencias que Marx observaba entre un grupo que se llamaba, al que llamó el proletariado, y otro grupo al que llamó la burguesía o los capitalistas, era muy, muy profunda, era muy grave. Las diferencias de resultados entre unos y otros eran muy graves. Consecuentemente, toda la teoría marxista se basa en la teoría de la plusvalía del trabajador, que responde, según Marx, al excedente de mano de obra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para Marx la ganancia de los capitalistas no venía ni del intercambio, ni de la productividad, ni de los contratos que podrían celebrar, ni de la compra ni de la venta. No, la ganancia en realidad para Marx venía de la diferencia entre lo que le pagaba a los trabajadores y el precio de venta de los productos que vendía. En eso muy groseramente y muy, muy superficialmente podríamos resumir la idea de la plusvalía del trabajador o la teoría del valor trabajo. Sostiene también y empieza a estudiar y estudia en profundidad la teoría de los ciclos, las crisis y las depresiones económicas. Esto después lo vamos a ver cuando estudiemos la teoría del ciclo de Mises, más adelante, cuando estemos más hacia la mitad de la materia. Pero en el marxismo, Marx también se ocupa de esta idea de boom and bust. Boom es cuando la economía está boom para arriba y bust es cuando la economía está en depresión o en recesión. Para poder alcanzar los objetivos de eficiencia, de justicia, de equidad,
igualdad de resultados entre los distintos grupos que Marx observa, sostiene que la economía en un estadio inicial al menos tiene que estar planificada por el Estado. Es decir, que a diferencia de las otras escuelas de pensamiento, las que decían el Estado no se tiene que meter en la actividad privada, Marx sostiene que solamente el Estado puede llevar adelante la actividad económica, o sea, los dos extremos, ¿no? Bueno, los otros no son tan extremistas, pero Marx sí era muy extremista con respecto a la injerencia del Estado. De todas maneras, la teoría marxista es una teoría muy compleja, muy rica, no quiero ser grosera y no quiero ser eh, superficial al momento de decir esto, sino que simplemente lo que les quiero plantear es que la teoría marxista encuentra como distintos momentos hasta que finalmente el sistema comunista que plantea Marx se impone. Uno de esos momentos anteriores, próximamente anterior, a justo antes de que lograra el comunismo, sería la dictadura del proletariado, y esa dictadura del proletariado se concretaría a través de el uso del Estado hasta que lleguemos al estadio comunista. ¿Okay? Pero es muchísimo más complejo que todo esto. Al que le interesa, por favor me avisa y exploramos otras lecturas o conversamos más en detalle. Pero sepan, por favor, que es una doctrina muy compleja. La manera de escribir de Marx no era una manera amigable al lector, por lo que demanda mucho trabajo y mucho esfuerzo en tratar de entender cabalmente la teoría y después transmitirla también cabalmente, para que no sea una cuestión heurística, ¿no? De parte del profesor o de parte del que está transmitiendo. Entonces, esto es como un disclaimer que les hago, que es un resumen muy grosero, muy burdo, para que ustedes tengan nada más una idea de las diferencias entre estas escuelas de pensamiento. La propuesta es la eliminación de la propiedad privada de todos los medios de producción. Como sabemos, el marxismo aspira al estadio del comunismo, la redistribución de la riqueza, y con el objetivo de lograr la competencia perfecta, no se asusten, ya lo vamos a ver. Con el objetivo de lograr la competencia perfecta, Marx sostiene que la solución es una de las que después sugiere Pigou, que es la de imponer unos impuestos muy altos de manera tal de alcanzar ese resultado de redistribución. El método científico, entre comillas, que utiliza Marx es la dialéctica marxista, en la que sostiene que el capitalismo se autodestruirá por mecanismos muy complejos que él considera, pero sostiene que que el capitalismo se autodestruye. Esto, cuando entren a la Filmina, y acá está el link al libro de Paul Samuelson, el keynesianismo, o sea, el libro de Paul Samuelson se llama Economía, pero la siguiente escuela de pensamiento es la del keynesianismo. ¿Por qué keynesianismo? Porque básicamente es la escuela de pensamiento que se origina a partir de la publicación del libro de Lord John Maynard Keynes, que habla sobre, o que tiene de título, la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero en 1930. Muchos autores consideran que el keynesianismo en el campo de las ciencias económicas sería como alivianar un poco la teoría marxista, no obviamente que no es una teoría marxista, pero digamos que una de las columnas vertebrales del keynesianismo es que todas las políticas, o mejor dicho, todas las sugerencias de solución que ofrece Marx para los problemas de destrucción, de crisis económica o de fallas, entre comillas, del mercado, perdón, se pueden solucionar a través del intervencionismo estatal. No, por favor, no consideren, no quise decir que es lo mismo que el marxismo, nada que ver. Lo que les quiero significar es que tanto la propuesta marxista como la propuesta de Keynes tienen que apelar definitivamente a la intervención del Estado para poder concretar sus sugerencias epistemológicas, ¿no? Como para poder sujetar
o concretar, mejor dicho, sus sugerencias teóricas. Entonces, ¿cuál es el principal problema para Keynes en la economía? Recuerden lo siguiente, Keynes publica la teoría general en 1930. En 1929 Estados Unidos, y a partir de Estados Unidos el mundo entero experimenta lo que se llamó o se conoce como la Gran Depresión. Una depresión económica muy fuerte que en 1930 se convierte en la crisis del 30, que obviamente se expande y se contagia al mundo entero, Argentina incluido por supuesto. ¿No? En esa, como consecuencia, mejor dicho, de esta depresión del 29 y la crisis del 30, lo que observa Keynes es una situación muy agobiante, una situación muy triste, muy terrible con respecto a la gente que perdió sus empleos, la gente que se quedó sin trabajo. Consecuentemente, la preocupación fundamental de la teoría general de la ocupación de interés en dinero termina siendo la ocupación. Cuando para Adam Smith el problema económico era, se podía solucionar observando al capital, tanto lo mismo sucede con los clásicos y los neoclásicos, observan el factor de producción capital. Otra similitud que podemos encontrar entre el republicanismo y el marxismo es que el foco de interés, el foco de preocupación de estos autores es la ocupación. Su foco de interés es el empleo, como factor de producción trabajo. ¿Okay? Entonces, para Keynes, su principal preocupación la encuadra en el estudio de lo que se conocen como los ciclos económicos. Un poco parecido también a Marx, ¿no? En los ciclos de boom, donde la economía está bien arriba y la economía, hay producción y hay consumo y está en funcionamiento, y el ciclo del bust, cuando la economía se cae y la producción y el consumo caen. En estos ciclos económicos, en el ciclo del bust, existe una muy baja demanda porque básicamente al no haber empleo no hay ingresos. Y si no tengo ingresos, no puedo consumir. Consecuentemente, para Keynes, toda la solución a los problemas de ciclos económicos radica en el fomento del consumo. Yo tengo que, como Estado, tengo que ofrecer recursos para que las personas que no están trabajando, las personas que no tienen ingresos, cuenten con los ingresos suficientes o con los ingresos necesarios como para salir a consumir. ¿Cuál sería la consecuencia de que mucha gente salga a consumir? Pues básicamente que mucha gente salga a producir lo que estos consumidores estarían demandando. Los consumidores demandan ciertos productos y servicios, pero no tienen el dinero, no cuentan con los ingresos como para poder afrontarlo la compra de estos productos y servicios que demandan. Así que el intervencionismo tiene que radicarse o tiene que focalizarse, mejor dicho, en el fomento del consumo y no observa, o sea, la producción, digamos, es consecuente de su foco de atención que es el consumo. Para lograr esto, Keynes sugiere, ofrece un modelo económico, un modelo matemático aplicado a la economía, que se denominó como el modelo simple de demanda agregada. Es decir, que a partir de unas formulaciones matemáticas que realiza Keynes, dice cómo se compone la demanda agregada. La demanda agregada, ya lo vamos a ver en detalle, se compone por el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, y a eso le restamos las importaciones. Pim, pam, pum, facilísimo. Vos tenés todas estas variables, tenés todos estas variables sobre las cuales trabajar, y el Estado, definitivamente, sobre lo que mayor injerencia puede llegar a tener es sobre el gasto público. El Estado no se puede meter en los niveles de consumo, ni de inversión, ni de exportaciones, ni de importaciones. ¿En qué se puede meter el Estado? ¿Cuál es el campo de intervencionismo más profundo, más directo? El gasto público. Ahora, ¿cómo hacemos para generar gasto público
en una economía en depresión. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es emitir moneda, dice Keynes. ¿Por qué? Porque si nosotros emitimos moneda, nosotros el Estado emitimos moneda, esa moneda se distribuye a través de las transferencias directas, que serían hoy en día, por ejemplo, los planes sociales o las políticas asistencialistas. En Estados Unidos, por ejemplo, food stamps, que serían transferencias directas. Lo podemos hacer a través de la obra pública, lo podemos hacer a través del empleo público, pero lo importante es que la emisión monetaria que el Estado tiene la potestad de llevar adelante caiga después y se distribuya después entre todos los ciudadanos y vaya a parar finalmente al bolsillo de los ciudadanos. Otro gasto público, por ejemplo, que me estaba olvidando, importante, es que durante la pandemia los americanos recibieron del Estado americano cheques de $1000, porque sí, porque estábamos en pandemia. Y eso lo empezó Trump. El primero que mandó los cheques fue Trump. O sea que no es una cuestión ideológica lo que estamos hablando, sino que es de una convicción metodológica. ¿Cómo hacemos para llevar adelante la recuperación de la economía en un tiempo? Bueno, para aumentar la producción, la inversión, el empleo y el consumo, lo que el Estado tiene que hacer es intervenir fomentando el consumo, su foco de atención. Esto es súper importante, chicos, su foco de atención, toda su energía, toda su capacidad estaba puesta en el consumo, en la parte, en la curva de demanda, no en la producción, sino en el consumo. Entonces el consumo motivaría a que quienes son productores produzcan como para satisfacer esa demanda que existe y que ahora con las transferencias del Estado se pueden concretar. Continúa Marx en alguna medida también porque observan la crisis. Lo que observan no es el estado natural de la economía, sino que observan los momentos críticos, los momentos donde hay alguna distorsión muy grande o alguna circunstancia muy grave que hace que los términos de intercambio, también de intercambio no en el sentido técnico, sino que los contratos de compra-venta no funcionen más o menos establemente como sucede en periodos de economías sanas, ¿no? Y otro problema que encontramos con la teoría keynesiana es que Keynes se centra en lo que existe, en la existencia de los recursos, pero sabemos que el problema económico no es lo que hay, el problema económico es lo que no hay, es la escasez. Entonces, toda la teoría económica del keynesianismo apunta a la administración o al esquema de solución que podríamos observar con respecto a la existencia, con respecto al stock que ya tenemos. Tenemos esta cantidad de pan, tenemos esta cantidad de autos, tenemos esta cantidad de ropa, tenemos esta cantidad de software. Esto es lo que hay, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo hacemos con lo que hay. Pero la crítica al keynesianismo se basa en que en realidad el problema económico no se traduce en lo que hay, el problema se traduce en lo que no hay, y lo que tenemos que tratar de investigar con la mayor honestidad intelectual posible es cuáles son las herramientas, cuáles son los mecanismos para que eso que no hay eventualmente exista y finalmente vaya a satisfacer cada vez más cantidad de necesidades o de preferencias insatisfechas. Los recursos son escasos, las necesidades son infinitas. Keynes se fija en los recursos, las escuelas que vienen a continuación se fijan en la escasez. ¿Okay? El monetarismo continúa, es una vuelta a las ideas troncales de la escuela clásica y neoclásica, o sea, tuvimos clásicos, neoclásicos, Marx y Keynes, y volvemos entonces, sorteamos así a Marx y a Keynes, y volvemos a las escuelas clásicas y neoclásicas, y el monetarismo se instrumenta a partir de
publicación del libro Capitalism and Freedom, Capitalismo y Libertad, de Milton Friedman, que fue no solamente un profesor destacadísimo de la Universidad de Chicago, sino también premio Nobel de Economía, si no sé, que fue en el 74. Pero esto googleenlo porque no me acuerdo exactamente. Calle fue en el 76, no me acuerdo cuándo fue el premio Nobel Friedman, pero básicamente lo que importa es que Friedman sostiene que la riqueza de una nación solamente se puede lograr en la medida en la que los individuos tengamos la libertad de intercambiar nuestros excedentes de productos, tanto en bienes como en servicios, ¿no? Pero la restricción a las posibilidades de intercambio son las que aumentan los niveles de escasez. Esas son las ideas troncales. ¿En qué se diferencia el monetarismo con respecto a la escuela clásica y neoclásica? Friedman observa uno de las, yo diría, la sangre del cuerpo económico, que es la moneda. De manera monetarista, porque sostenía que si nosotros aumentamos la oferta monetaria, entonces si el Estado aumenta la oferta monetaria, este aumento de unidades de moneda en el corto plazo va a hacer que en el mediano plazo, o sea, no es que hoy aumento la emisión monetaria en 10% y mañana los precios suben en 10%. No hay una relación directa automática, sino que hoy aumento la emisión como Estado, la emisión monetaria en un 10%, en un determinado plazo hacia adelante, este aumento de moneda va a generar inflación. Y que el único motivo por el cual tenemos inflación es porque hay un aumento en la oferta monetaria. ¿Por qué es la única causa de inflación? Bueno, básicamente porque para los monetaristas, para los austríacos y fundamentalmente para los austríacos también, la moneda es exactamente igual que un cuaderno, que un mouse, que un encendedor, que un teléfono. No hay ninguna diferencia intrínseca. Todos estos que les acabo de mencionar, todos estos elementos que les acabo de mencionar, cuadernos, mouse, teléfono, moneda, son cosas, son bienes. Y consecuentemente están sujetos a la ley universal de oferta y demanda, que dice que en la medida en la que aumenta la cantidad de unidades de un bien o de un servicio, de un bien, vamos a hablar de un bien para facilitar, en la medida en la que aumenta la cantidad de unidades de un bien y la demanda aumenta, esta es la demanda, esta es la oferta. Si la oferta aumenta y la demanda se mantiene, el precio de este bien va a caer. Consecuentemente, si yo emito muchas unidades de moneda, el precio de la moneda va a caer. Si cae, y no hay una demanda, ¿no?, que acompañe esa unidad, si cae el precio de la moneda, lo que sucede es que aumenta, ¿qué cosa? Si cae el precio de la moneda, aumenta el precio de los productos que yo adquiero con esa moneda. El aumento de precios en los bienes y servicios es el reflejo de la caída del precio en la moneda. Cae el precio en la moneda, aumentan los precios de los bienes y servicios que se intercambian por esa moneda. Entonces, la propuesta de Friedman y de los monetaristas es que, básicamente, esto de que los ciudadanos deciden los niveles de tenencia, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos el modelo simple de demanda agregada, pero quedémonos con esto. La propuesta de los monetaristas y de Friedman en particular es que si el Estado, mejor dicho, no el Estado, si la Reserva Federal o el Banco Central, Estados Unidos no tiene un Banco Central, sino que tiene una Reserva Federal, que cumple las mismas funciones de un Banco Central, o más o menos las mismas funciones.
Pero Friedman dice, si la Reserva Federal, o en su defecto, el Banco Central de los países que tengan Banco Central, puede, de hecho lo hace, modificar las distintas tasas de interés dependiendo de la temperatura que vaya tomando el mercado, esta política de subir y bajar las tasas de interés discrecionalmente desde la Reserva Federal y desde el Banco Central puede servir como balanceo de estas expresiones inflacionarias o deflacionarias. Cuando hay inflación, subo la tasa de interés. Cuando hay deflación, bajo la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si hay inflación, eso quiere decir que hay mucha cantidad de moneda, la base monetaria es muy grande. Hay mucha cantidad de moneda circulando en el mercado. Si la Reserva Federal sube la tasa de interés, eso estaría incentivando a que gran parte, no gran parte, eso estaría incentivando a que parte de ese dinero que anda circulando en el mercado se retraiga del mercado y vaya a parar al ahorro, vaya a comprar los bonos del Tesoro americano con una tasa de interés más alta. ¿Por qué? Porque presuntamente sería más conveniente para el tenedor del dinero generar ganancias con la tasa de interés alta antes que salir a consumir. No sé si me expliqué, ténganlo ahí, y si no, cuando hablamos en la clase lo llamo. Sigo. El Estado decide entonces la emisión de moneda, el Estado decide la definición de la tasa de interés, pero son las personas las que finalmente tienen la decisión si voy a consumir o voy a ahorrar. Eso no lo puede manejar, digamos. Entonces, la propuesta de los monetaristas, por eso se llaman monetaristas, es que la función de la Reserva Federal sea la de ir tomándole la temperatura al mercado y con la política monetaria, no económica, monetaria, sirva de contrapeso de manera tal que ni tengamos procesos inflacionarios ni tengamos procesos deflacionarios. Estaba todo buenísimo hasta que Estados Unidos sufrió el proceso de estanflación, que es más complejo, que ya lo veremos cuando nos estudiemos moneda y cuando nos damos cuenta. Finalmente, casi finalmente, anteúltima, la Escuela Austríaca de Economía, cuyos preceptos son los que vamos a estudiar en nuestra cátedra, en las que vamos a ir estudiando a medida que avancemos en nuestras clases, y surge, como les dije, con la publicación de Carl Menger, de Principios de Economía de Carl Menger en 1860, y a partir de ahí hasta la actualidad, han sido muchos los autores que han evolucionado y que han avanzado y desarrollado muchísimo el análisis económico a partir de estas premisas que promueve o que sugiere la Escuela Austríaca de Economía. Así como Keynes se parece a Marx en muchas cosas, los austríacos se parecen a Adam Smith, a David Ricardo y a John Stuart Mill en muchísimas cosas. Es decir, es como que son los dos herederos, ¿no? Los austríacos son los herederos del liberalismo clásico de Adam Smith y los keynesianos son como una especie de heredero de Marx. La escuela austríaca tiene con sus principales exponentes a Friedrich Hayek y Ludwig von Mises. Mises no fue nunca premio Nobel de Economía, pero Hayek sí. Hayek fue premio Nobel de Economía por un artículo que ya vamos a leer, que es la importancia en la economía de la información. Hace una crítica muy profunda a esta idea de información perfecta que plantean los neoclásicos, y sostiene que en la economía no solamente tenemos el problema de la escasez, sino que además tenemos el problema de la información. A diferencia del marxismo, y en esto es donde tal vez se note muchísimo el abismo que existe entre las distintas perspectivas, a diferencia del marxismo, y a partir, por supuesto, de la obra de Menger
sobre la teoría subjetiva del valor, los austríacos toman como punto de partida al individualismo metodológico. Es decir, que cuando vamos a estudiar economía, no podemos estudiar a grupos, sino que tenemos que estudiar a la toma de decisión concreta, creo que un poquito lo hablamos la vez pasada cuando definimos praxeología, a la acción concreta de comprar o de vender, o de no comprar o no vender, o de ahorrar en lugar de consumir, o de consumir en lugar de ahorrar. Es decir, lo que estamos mirando es al individuo tomando decisiones, a la persona tomando decisiones, de producción y de consumo. Por supuesto que esto es condicente con la revolución marginalista, la teoría subjetiva del valor dice precisamente que el que pone el valor a los bienes es el individuo que compra y que vende, y desarrollan, Hayek fundamentalmente, toda una teoría muy rica, muy profunda con respecto a la teoría de precios, en la medida en que el problema de la información que sostiene Hayek se subsana, no digo que se soluciona ni muchísimo menos, pero se subsana bastante eficientemente con un sano sistema de precios. A medida que los precios no sean intervenidos, a medida que los precios no encuentren limitaciones, o no encuentren barreras, o no encuentren incentivos o desincentivos, los precios son el mejor instrumento para que esa información, que es un problema de la economía, se transmita. Eso fue Hayek. Mises, por el contrario, desarrolló todo lo que es una teoría impresionante, que se llama la teoría de la macroeconomía del capital, que la vamos a estudiar, oponiéndose muy ferreamente a toda la teoría keynesiana, y sostiene que los ciclos económicos, recuerden, el boom, cuando la economía está para arriba, el bust, cuando estamos en el fondo del carro, dependen pura, única y exclusivamente de la función que los monetaristas le dieron, o mejor dicho, que los monetaristas sugieren para la Reserva Federal y para el Banco Central. Es decir, que todo el ciclo económico no depende del ciclo de boom y de bust, termina siendo causa y consecuencia, las dos cosas, de los manejos que hace el Estado, fundamentalmente en términos de tasas de interés. No se asusten, ya lo vamos a profundizar, ya vamos a tener más tiempo de expresar, de charlarlo con más detalle, inclusive de manera dinámica, no de esta manera que estoy hablando sola acá con esta pantalla. Mentira, mi gato está ahí, no me da bola, pero está ahí. Así que no se preocupen, simplemente tengan presente, vayan escuchando, vayan como entrenando un poco el oído a todos estos temas y sepan de cuáles son las raíces epistemológicas, cuáles son las columnas vertebrales de estas escuelas de pensamiento. Competencias no importa, esto después lo vemos. La nueva economía institucional, Ronald Coase, Douglas North y Oliver Williamson, ya en el siglo XX, después de la mitad del siglo XX y principio del siglo XXI, Ronald Coase, Ronald Coase, North y Williamson son los más profundos investigadores. Coase fue ganador también del Premio Nobel de Economía. Y a diferencia de lo que venían haciendo las escuelas hasta la keynesiana, se acopla a la escuela austríaca en el sentido que la escuela austríaca dice, no podemos estudiar economía como si fuera una ciencia natural, como si fuera una ciencia exacta. Tenemos que estudiar economía como lo que es. La economía es una ciencia social. Si nosotros usamos matemáticas, dicen los austríacos, para estudiar economía, estamos haciendo el uso del famoso ejemplo estúpido que hice la vez pasada sobre tomar sopa con tenedor. Los neoinstitucionalistas se acoplan a esa idea y dicen, es así, no podemos estudiar economía aplicando matemáticas porque partiendo de la función de utilidad no podemos cuantificar la utilidad porque la utilidad es subjetiva, pero aditan a que la economía tiene que ser una ciencia interdisciplinaria, ya no se puede estudiar economía
ni con las matemáticas, o sea, no se puede estudiar la economía solamente observando el intercambio, y muchísimo menos apelando a las matemáticas, sino que ahora la economía la tenemos que estudiar con elementos de la sociología, de las ciencias políticas, del derecho, porque toda acción de intercambio se desarrolla dentro de un marco que nos permite o no llevar adelante ciertos contratos. Entonces, todo esto tiene que estar íntimamente relacionado, y el estudio de la economía tiene que ser un estudio interdisciplinar. Por supuesto que rechaza la idea del equilibrio general, plantea que el mercado, como los austríacos, plantea que el mercado es un proceso, y sostiene que los problemas económicos de escasez de información imperfecta tienen una relación directa con las instituciones. Pequeña aclaración con respecto a las instituciones, pero ya lo vamos a ver más adelante. Para los neo-institucionalistas o la nueva economía institucional, las instituciones no son el Estado, la familia, la iglesia, no sé qué cosa, no son esas las instituciones. Las instituciones, para estos economistas, son las conductas que reiteradamente se van desarrollando, se van produciendo a lo largo del tiempo, hasta que de manera voluntaria, por quienes llevan adelante esas conductas, se terminan convirtiendo en costumbres. Lex mercatoria, si se acuerdan, bueno, básicamente la lex mercatoria es un producto directo de lo que los economistas institucionales dicen. Esas son las instituciones que impactan para bien y para mal en la situación económica de los países o en los desarrollos económicos de los países. Por supuesto que no somos omniscientes, es decir, que no podemos saber, no existe el ser humano que sepa el 100% de todo, por lo que la racionalidad que planteaban los clásicos, mejor dicho, los neoclásicos, la racionalidad es limitada. Si la racionalidad es limitada, tenemos un problemita de información. Y finalmente, el gran aporte por el cual Ronald Coase gana el Premio Nobel de Economía es: muchachos, miren que ustedes para para llevar adelante una decisión de producción y de consumo tienen que tomar muchas decisiones antes. Y a su vez tienen que tomar decisiones después que concretaron el intercambio. Estas decisiones antes de decidir y después de concretar la decisión incluyen o incorporan costos de transacción. Tenemos que pagar costos de transacción para llevar adelante la decisión concreta de producción o de consumo. Bueno, no los pierdan de vista, dice Coase, porque si ustedes pierden de vista estos costos de transacción, podrían eventualmente proponer políticas económicas que resulten más perjudiciales que beneficiosas por no haber tomado en consideración estos costos de transacción que los individuos tenemos que pagar cada vez que queremos llevar adelante una decisión de producción o de consumo. Bueno, esta es la última, la nueva economía institucional. Dejar de compartir. Con esto completamos entonces la clase del lunes, ¿no? Hoy es miércoles, mañana no voy a la facultad, pero les voy a grabar la clase ahora, el próximo video corresponde a la clase de mañana. Así que con este video tenemos completado lo que nos llegamos a terminar del lunes. El próximo video va a tratar sobre el principio de la unidad número 2 que tenemos en nuestro programa, y de manera tal de no perder el programa que armamos. Y para el día lunes vamos a continuar ya con la última parte de la unidad número 2, que ya nos vemos el próximo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Espero que este video les sirva. Por favor, tomen nota de todo lo que fui muy rápido o de que sonó muy incomprensible, y cuando nos veamos en persona lo charlamos. Los dejo un ratito, me voy a tomar agua, vuelvo y empiezo a grabar la unidad número 2.1. Gracias.